Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, creador de la página histórica de Quellón y organizador de este primer ciclo de charlas de la página, en la cual tenemos invitados a investigadores desde el área de las ciencias sociales, provenientes desde fuera del archipiélago, pero también gente local. Entre las personas que son de Chiloé y específicamente de Quellón tenemos 3 invitados, 2 de ellas mujeres, y la segunda es Estrella Mancilla Sobarzo, profesora de Historia y de Ciencias Sociales, titulada de la Universidad Central, que nos viene a exponer sobre la Escuela Normal de Ancud en el periodo de 1952 a 1974. Y ¿cómo se llama? Esta investigación lo hizo durante el año 2019 y el año 2020 defiende su tesis con dicha tesis. Así que damos el espacio a Estrella Mancilla, quellonina, y dejamos abierto el espacio para comentarios, preguntas, las cuales iríamos traspasando a Estrella en el transcurso de su presentación y posteriormente igual. Así que muy buenas tardes, Estrella, gracias por aceptar la invitación y Eh, te abierto el oh, espacio. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, igual público presente. Como mencionó Francisco, yo me titulé el 2020 con la tesis que señaló Formación Normalista en Chiloé, Región de los Lagos, Chile, Escuela Normal Rural de Ancud, entre 1952 a 1974, más que nada para hacer la comprensión en la formación de maestras y maestros para el sur del país, ¿ya? Bueno, antes que hablar propiamente tal de la universidad, o sea, perdón, de la Escuela Normal Rural de Ancud, es importante comprender cómo se fue construyendo la figura del maestro normalista, ¿ya? Es importante también señalar que los sistemas educativos o la creación o conformación del sistema educativo cumple un rol fundamental en la conformación de los estados modernos o en este caso del Estado-nación. Y en este caso específico en Chile, cuando después de la independencia se construye este Estado-nación. Como bien sabemos, antes no había una figura del maestro formado en una institución educativa, sino que existía el misionero, en este caso jesuita, franciscano, como vinieron acá a Chiloé. Y también existían los profesores que no eran profesores porque no tenían el título de profesores, sino que eran personas más que nada que sabían leer o escribir, ¿ya? Los conocimientos básicos, e incluso a veces ni siquiera sabían leer o sabían una de las dos, ¿ya? Ahora la educación y la escuela cumplieron un rol fundamental en la unificación y la propagación de una identidad nacional, sobre todo en Chile, que sabemos que la geografía de Chile es larga y angosta y que poseía una serie de pueblos originarios. Es por eso que luego de la conformación de este Estado-nación, los reformadores educacionales y los principales intelectuales y políticos del periodo empezaron a pensar cómo poder crear una institución que formara maestros para el país. En este caso, este sujeto o este nuevo sujeto, sujeta que se iba a crear, venía a reemplazar al misionero, o también se le decía como el misionero laico, ¿ya? Porque no solo iba a enseñar la parte del temor a Dios, sino que también iba a enseñar la parte de alfabetización y civilización, que era lo más importante para un Estado. Lo más importante de destacar es que este profesor o esta profesora provenía del mismo nivel socioeconómico que sus alumnos, ¿ya? Para esto, los intelectuales y, como mencionaban, los reformadores del periodo fueron a ver experiencias extranjeras. En este caso, existían escuelas normales en Alemania, Prusia, en España, en Francia, en Estados Unidos, y de ahí extrayeron los elementos para crear una escuela normal. Una de las personas que principalmente hizo estos viajes fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿ya? Y dado esto, ya en 1842 se crea la primera escuela normal de varones en este caso. Y después se crea la escuela normal de mujeres. Respecto a esto, la primera escuela normal de varones no tuvo mucho éxito porque los estudiantes no poseían quizás podríamos decir, las características civilizadoras y no funcionó, incluso se titularon muy poco. Es por eso que se creó el elemento que va de la mano con la escuela normal, que son los internados, porque en el internado se podía, podríamos decir, homogenizar a estos estudiantes, inculcarles hábitos, quehaceres en el internado.
Y el Estado, en este caso, ¿qué ofrecía? El vestuario gratis, alimentación y estadía gratuita. Y esto servía mucho a las familias que eran de escasos recursos. Posteriormente, como mencioné, se creó la primera escuela normal de mujeres, primero porque se creía que, podríamos decir, la labor de enseñar era propio del género, de la mujer, ¿ya? Y lo otro porque los hombres empezaron a presentar poco interés por la labor de la docencia porque era una actividad muy mal remunerada. Entonces, al final podemos ver que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según todo lo que yo leí y investigué, hay una feminización de la labor docente. Y podemos ver que la Escuela Normal Rural de Ancud fue parte de esta feminización. Ahora, respecto a todo lo que he señalado y he hablado de las primeras escuelas normales, no sé si los auditores han visto el libro de don Dante Montiel, que se llama Profesores Normalistas de Chiloé. Ese libro fue como una Biblia para mi tesis. Se valora mucho la investigación y la recopilación de testimonios del profesor, pero yo no encontraba que había un escrito, un documento, un artículo que hablara propiamente tal de la formación de los profesores, cómo consistía, sino que más que nada había una recopilación de testimonios, los cuales sirvieron obviamente para mi tesis. Es por esto que yo me planteé las siguientes interrogantes primero para elaborar mi tesis. En este caso, ¿cuál era el origen socioeconómico de los estudiantes? ¿Cómo era su formación pedagógica? O sea, en base a qué planes de estudio se basaron experiencias en la institución, o sea, cómo era su cotidianidad dentro de la escuela normal y la docencia y vinculación con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo eran los primeros años de ejercicio y cómo se vinculaban los profesores con la comunidad? Y a grandes rasgos podemos, bueno, yo me planteé el objetivo general en este caso, conocer la formación profesional y los primeros años de ejercicio docente de los normalistas en Chiloé entre los años 1952 a 1974. Ahora, ¿por qué en 1952? Porque primero la Escuela Normal de Ancud se fundó en 1930 y de 1930 a 1952 solamente habían mujeres. O sea, era una escuela normal de mujeres, ¿ya? Y en 1952 se permite que estudiantes varones puedan ingresar a la escuela normal, pero sin el beneficio del internado. ¿Y por qué establecí la temporalidad hasta 1974? Porque en 1974, con el golpe de Estado y el establecimiento del régimen militar, se decide cerrar esta escuela normal. Eso igual lo voy a profundizar un poco más después en la presentación. Para esto establecí una serie de temáticas en las cuales dividí en ciertos capítulos la investigación. Obviamente, primero el origen y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, qué motivó a los estudiantes, o sea, por qué decidieron ser profesores, ¿ya? El proceso de admisión, cómo ellos tenían que, o sea, qué requisitos tenían que cumplir para poder entrar, también el elemento del internado, su cotidianidad, los planes de estudio, ¿cuáles fueron los planes de estudio que rigieron esta formación de profesores? Los estudiantes, o sea, cómo se vinculaban ellos con la comunidad en Ancud, en este caso, los primeros años de ejercicio docente, que en este caso los mismos profesores que entrevisté me comentan cómo fue, y el cierre de la escuela normal, o sea, cómo se cerró este siglo de formación de casi 40 años de formación de profesores para el sur de Chile. Para esto quise mencionar también los diarios que consulté, que estos están disponibles para cualquier tipo de público en Castro, en la biblioteca, en estos rollitos que uno pone en una pantallita. Está el diario Cruz del Sur de Ancud, en donde hay un montón de años que uno puede revisar, y ahí pude encontrar, por ejemplo, las noticias que ahí, bueno, ahí se ve el 10 de abril comenzará a funcionar la Escuela Normal de Ancud, y también el diario La Voz de Castro, que también está disponible y contaba todas las noticias relacionadas a la fundación de esta escuela normal, que en aquel tiempo fue una tremenda noticia, ¿ya? También hice una serie de entrevistas. Esto fue lo más hermoso, yo encuentro, de la investigación, porque fue muy bonito vincularse con estas personas, con estos profesores que ellos hablaban con tanto orgullo de haberse formado en la escuela normal y haber ejercido como profesores.
Por ejemplo, dentro, los que somos de que yo entrevisté, por ejemplo, a la profesora Isabel Bello, el profesor Rambón Bustamante, que hasta último ejerció en la Escuela Oriente, también entrevisté profesores de Kewi, en este caso fue por teléfono, porque en Kewi había que navegar mucho. Entrevisté profesores de ANCU, la profesora Lastenia Hernández, la que es muy conocida acá en Quellón, el profesor Héctor Leiva, que si bien él no se formó en la Escuela Normal de Ancud, él se formó en la Escuela Normal de Valdivia. Pero yo igual lo quise entrevistar a él porque yo decía, ya, pero ¿por qué se fue a formar a Valdivia si estaba la de Ancud? Y ahí él me comentó también que en ese tiempo, si bien estaba la Escuela Normal de Ancud, pero no tenía el beneficio de internado y su nivel socioeconómico quizás de él no le permitía arrendar un hospedaje y una pensión. Por eso se tuvo que ir a la Normal de Valdivia, que la Normal de Valdivia era solo de varones y poseía este beneficio de internado. Entrevisté profesoras de Puerto Varas que se formaron en la escuela, de Chonchi, de Achao, fui hasta Achao a entrevistar a una señora, Castro y Punta Arenas. Y lo otro que, bueno, yo había hecho una investigación en educación media y yo relacionado el tema de la escolaridad acá en que yo igual alcancé a entrevistar como en su rol de profesora a don Juan Carlos Vera, el caballero que todos lo conocían como don Juaniquillo, en el 2013. Ya. Antes que todo, hay que mencionar que la escuela normal de Ancud empezó con condiciones súper precarias, ¿ya? Empezaron en un sector que fue prestado, se destinaron 700.000 pesos, que en aquel tiempo era dinero, para la creación y funcionamiento, se les otorgó un cierta 3.83 hectáreas para que pudieran ver el tema del trabajo agrícola. Y lo más importante es que la gente de Ancú cooperó mucho para el establecimiento de esta escuela normal porque donaron libros, materiales, mesas, todo lo necesario para que se pudiera fundar porque empezó de una forma muy precaria. Ahora, respecto lo principal que yo empecé a entrevistar a los profesores es su origen y condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Bueno, la mayoría pertenecía al sur del país, bueno, de los que yo entrevisté, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales. Las alumnas que entraron a la escuela normal entraban a súper temprana edad, entre 11 y 12 años. Tenían que tener su primaria terminada para poder ingresar a la escuela. La actividad laboral de las familias principalmente era, de las que provenían estas estudiantes, era pesca artesanal, el trabajo en el campo, algunos eran funcionarios públicos, otros se dedicaban a la docencia, eran comerciantes o artesanos, ¿ya? Pero en sí su condición era precaria, no era de extrema pobreza, porque si bien sabemos antes las familias eran súper numerosas, pero les alcanzaba para vivir bien y alimentar a todos sus hijos. Pero hay un elemento súper importante en la elección de ser profesor, en este caso, que fue el beneficio del internado, porque sin el beneficio del internado, todas las profesoras que yo entrevisté me dijeron que no podrían haber estudiado porque no iban a tener el dinero o sus familias no iban a tener el dinero para pagar un hospedaje o una pensión en Ancud, a no ser que hayan sido obviamente de Ancud. Pero en este caso el beneficio del internado fue súper importante y transversal en la formación de las profesoras. Respecto a las motivaciones de estudio, ¿por qué decidir ser maestro? Yo les preguntaba a los profesores por qué decidieron ser maestro y había motivaciones heterogéneas. Todos los profesores que yo entrevisté, todos amaban su profesión y todo eso, pero me mencionaron que como ingresaban a muy temprana edad a ser profesores, no siempre hubo una existencia, o sea, no siempre hubo una vocación inicial. O sea, ellos no es que hayan al tiro decidido ser profesores, sino que fueron influenciados, por ejemplo, por sus padres que eran profesores o por familiares que eran profesores y también incitados por sus propios profesores. Porque, por ejemplo, si veían que este estudiante le iba bien, ya, motivémoslos para ser profesor, preparémoslo, porque los profesores primarios preparaban a sus alumnos, los que querían ser profesores o a los que le veían todas las capacidades y facultades para hacerlo. Por ejemplo, recuerdo y me quedó marcando mucho el caso del profesor Héctor Leiva. Él decía de que él, su profesor, lo vio que tenía las capacidades, era buen estudiante, por ejemplo, pero él mencionaba que
por ejemplo, él no tenía muchas habilidades para el trabajo de campo. Entonces, por eso sus padres lo decidieron mandar a estudiar, porque él no iba a trabajar, o no sé si no iba a servir, o en este caso quizá no le gustaba mucho el trabajo de campo. Entonces, por eso decidieron darle los estudios. Pero en este caso, como no podía entrar a la escuela normal de Ancud porque no tenía el beneficio del internado, lo mandaron para Valdivia. Respecto al proceso de admisión, los requisitos, tener entre 14 a 18 años, pero había muchas profesoras que entraron entre los 11 a 12 años porque ya habían completado su educación primaria. Entonces podían entrar a la escuela normal. Por ejemplo, se les pedía tener una salud física y psicológica acorde a la profesión. Recuerdo que, por ejemplo, en los diarios que estuve leyendo decían que tenían que tener una buena dentadura, no tener problemas de lenguaje y estar obviamente psicológica acorde a la profesión. También tenían que aprobar una serie de exámenes y por eso los profesores primarios preparaban a estos estudiantes. Por ejemplo, los preparaban para los conocimientos de castellano, historia, ciencias y matemáticas, pero también los preparaban, o sea, no los preparaban, ellos tenían que tener o destacarse en habilidades artísticas. Por ejemplo, las profesoras me decían el tema del canto, ya que era muy importante en la escuela, o también saber tocar un instrumento. También el profesor Ramón Bustamante nos mencionaba de que tenía que hacer una prueba de apreciación personal sobre sus intereses y deseos sobre la profesión. O sea, era un proceso de admisión completo. No cualquiera entraba a esta escuela. Decían que postulaban muchas personas, pero pocos quedaban. En este caso, los resultados, o sea, si bien los exámenes y el proceso de admisión se hacía como en diciembre, me contaban ellos, los resultados ya se les decía entre enero y febrero. Les mandaban una carta y ahí les informaban si quedaban o no quedaban. Ahora bien, el caso, o en este caso el tema del internado y su cotidianidad es algo súper importante. Y es importante también señalar una doble intencionalidad del internado. Primero, era un beneficio, lógico, ayudaba a las estudiantes a poder ingresar y poder obtener una profesión gratuita, pero también tenía otra intencionalidad que era el disciplinamiento y moralización de las estudiantes, o sea, ellas tenían que adquirir hábitos de horarios, quehaceres del hogar, estar en un lugar con mucha gente, trabajar en equipo, hábitos de estudio e higienes. Por ejemplo, ellas me decían que se dividían en cursos. Por ejemplo, las estudiantes de segundo tenían que darle comida a los cerdos o preocuparse de la comida y de la limpieza de los cerdos. Las estudiantes de tercero tenían que ver el tema de las aves, las gallinas. Las estudiantes de cuarto tenían que ver todo lo que son los conejos y los cuyes. Y las estudiantes de quinto les correspondía ordeñar las vacas. O sea, era todo sumamente estructurado y un trabajo colectivo porque como les mencioné, ellos tenían un terreno y lo trabajaban. Y eso era tanto para el consumo propio de la escuela normal como también para crear recursos para la escuela, porque tenían una tesorería, entonces ellos hacían exposiciones de animales, venta de animales, y todo eso iba en beneficio de la escuela. Incluso una de las profesoras, me acuerdo que señalaba de que se comía muy, muy, muy bien en la escuela normal, incluso engordaban y todo el tema. Ya. Ahora, los planes de estudio y formación. Este capítulo, mi Biblia, fue el texto de Christian Cox sobre la formación del profesorado en Chile. Él hizo toda la recopilación de planes de estudio, los cuales obviamente sirvieron para mi tesis, respecto a cómo se fueron formando los profesores y qué diferencias se iban estableciendo en cada plan de estudio. Pero antes que todo, yo quiero mencionar que el currículo no es una clasificación neutral de contenidos, sino que está netamente vinculado al contexto nacional, tanto político, económico y social del periodo, ¿ya? En este caso en Chile. Respecto a la escuela normal, como bien dije, la escuela empezó a hacer clases en 1931, se fundó en 1930, empezó en 1931 y duró hasta 1974 y tuvo 4 planes de estudio, ¿ya? El primero fue de 1929, en el cual aquí ya había una diferencia entre escuelas normales rurales y urbanas. Y en este caso la escuela normal de Ancud era rural.
Entonces, el plan estaba acorde al trabajo de campo, ¿ya? También se ponía énfasis en este plan en la psicología, sociología y biología, y énfasis en la metodología de enseñanza, o sea, a los profesores se les enseñaba a enseñar, ¿ya? En este tiempo la formación duraba 4 años, o sea, tenían su educación primaria, entraban a la escuela normal y duraban 4 años, 2 años de formación general y 2 años de formación profesional. También es importante señalar que aquí también estaba la diferencia entre escuelas normales de varones y de mujeres. O sea, las mujeres no aprendían lo mismo que los hombres. Por ejemplo, los hombres estaban más vinculados a la historia, el conocimiento de la geografía, temas políticos. En cambio, las mujeres más vinculadas a la economía doméstica, la puericultura, que estaban como el tema de los partos, ¿ya? El tema de la costura, saber cocinar. O sea, las profesoras tenían que enseñarles a cocinar a sus alumnos. Posteriormente, la escuela normal se rige con el plan de estudio de 1944, en donde aquí se hace una equiparación con el nivel secundario. ¿Qué quiere decir? Que aquí de los 4 años que se formaba antes los profesores aumenta 6 años. Los primeros 4 años era de formación general, equivalente a la educación secundaria del periodo, y los 2 últimos años era de formación profesional. Y continúa la diferencia de género, o sea, los profesores varones no aprendían lo mismo que las mujeres. Posteriormente, tenemos el plan de estudio de 1964, bajo el gobierno de Eduardo Frei, donde en este tiempo el cambio del plan de estudio estuvo como orientado e influenciado por Estados Unidos. Aquí hay un tema súper importante porque la formación primero era de 4 años, después era de 6 años. Aquí en el 64 aumenta a 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los 6 primeros años era de formación general y los últimos 3 años eran de formación profesional. Y aquí se crea la figura del profesor especializado en una disciplina, o sea que salen con una mención. En este caso, ¿qué mención podían tener los profesores? Castellano, matemática, educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, educación técnico-manual, educación musical, artes plásticas, idioma extranjero, desarrollo de comunidades y educación de adultos. O sea, se podían especializar en una de esas disciplinas. Y aquí ya se elimina la división de género, o sea, aquí es una homogenización. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Posteriormente, el plan de 1967, que fue como el último, es la misma continuación del 64, solo que, por ejemplo, aquí también, si había un estudiante que terminaba su secundaria y quería estudiar para profesor, podía hacer sus últimos 3 años y salía como profesor, porque al final igual se cumplía el periodo de los 9 años. También en el último plan, antes que se me olvide, ya se elimina la división por región, o sea que ya no existen la diferencia entre escuelas normales rurales y urbanas. Ya, o sea, aquí ya se elimina un poco ese sentido del profesor vinculado al campo. Y bueno, posteriormente también hice como un apartado sobre los estudiantes y la vinculación con la comunidad. En este caso, cómo se vinculaban cuando eran estudiantes normalistas. Tenían una prensa, primero tuvieron una prensa llamada Ideal y luego Faro Insular. No, creo que solo logré pillar como la carátula del Faro Insular porque no pillé como la prensa propia del periodo. Tenían una sección cinematográfica donde exponían películas, tenían un coro que se llamaba Filarmonía, que hacían exposiciones en diferentes partes. Iban a cantar o tocar instrumentos. También tenían conferencias y veladas gratuitas en escuelas primarias y al público. Por ejemplo, bailable, hacían ventas, rifas, bingos, para, no sé, juntar dinero para hacer un viaje, por ejemplo. También hacían confección de juguetes y exposición de material didáctico. Ellas creaban sus propios juguetes y después se los exponían a la comunidad. Actividades agropecuarias, exponían sus animales. Una profesora me contaba que exponían, por ejemplo, cerdos o tipos de cerdos, tipos de, no sé, de vacunos. Así que como era muy vinculado a eso. Competencias deportivas. Tenían una revista, por lo que mencionaban, de gimnasia rítmica. Se destacaban mucho en eso.
y también se destacaban mucho en el básquetbol. Ancud es de básquet, de por sí. Y lo último que me mencionaban que era en el último año de estudio era la gira de estudio para Punta Arenas, que se iban por un cierto tiempo, conocían lugares, conocían autoridades y después se volvían. Y para eso tenían que juntar dinero también, tanto propio de sus familiares que le daban, como también hacían una serie de veladas para poder juntar dinero para realizar ese viaje, que era en compañía de alguna inspectora o de alguna profesora. Ya, respecto a los primeros años de ejercicio docente, ya, eh, todos los profesores que entrevisté eh, hablaban de los contextos educacionales precarios, o sea, tanto en movilidad, tanto para los estudiantes para llegar a la escuela, como de ellos mismos como profesores para poder llegar a las escuelas para hacer clases. Por ejemplo, había una profesora que me acuerdo de Chonchi, que ella a su papá le arrendaba todos los días un caballo que la llevaba hasta cierta parte de la carretera y ahí tomaba el bus y podía viajar a la escuela. Y así lo hacía todos los días, después de regreso el caballero la estaba esperando con el caballo, después podía volver a su casa, pero todos los días lo hacía así. Tanto igual los estudiantes que caminaban kilómetros para poder llegar a estudiar. Respecto a la infraestructura, el profesor Héctor Leiva, lo que más recuerdo que él me dijo que en Compu Molulco por ahí, llegó a hacer clase en una bodega y que les llegaba todo el aire marino, todo el viento, se inundaba la sala. No había estructuralmente un sistema donde podrían, o sea, había infraestructura para poder ejercer la docencia en buenas condiciones, obviamente, no siempre, otras obviamente me decían que sí. Escasos recursos didácticos, tenían que ingeniárselas porque obviamente si tenían familias pobres, estudiantes que venían de condiciones precarias, obviamente los profesores no le iban a pedir un lápiz y un cuaderno a sus estudiantes. Entonces ellos tenían que ingeniárselas. La condición socioeconómica de sus estudiantes eran súper precaria, incluso, por ejemplo, muchas profesoras, ellas me decían que ellas le sacaban los piojos a sus estudiantes porque estaban llenos en este caso, de estos parásitos, o ellas mismas llevaban químico a los colegios para hacer un limpiado con todos sus estudiantes para que no se peguen más los piojos. Tenían incluso lo que más me mencionaban, que habían familias súper numerosas que tenían muchos hijos, ellas los iban a visitar, vivían en la tierra prácticamente. Eso es lo que siempre me llamó la atención cuando ellas me mencionaban eso. La vinculación con las comunidades. Todos sabemos que en su tiempo los profesores fueron una autoridad en sus comunidades. Ellos ejercían, o en este caso transmitían respeto y también un compromiso. Por ejemplo, me contaban los profesores que ellos eran jueces, o por ejemplo, si había un problema entre vecinos, ellos, no sé, daban el dictamen para terminar ese conflicto. O también eran padrinos o testigos de matrimonios, pero ellos reflejaban una autoridad y una admiración en su comunidad por parte de los vecinos. También, por ejemplo, las profesoras Isabel Bello con su prima, en este caso, la Astenia Hernández, ellas hacían el tema de las misas, por ejemplo, hacían de todo, los profesores hacían de todo. Ahora, respecto al cierre de la Escuela Normal Rural de Ancud, bueno, esta fue una parte súper importante de investigar porque aquí se sabe qué pasó con la escuela netamente tal, o sea, qué pasó, qué se hizo, por qué se hizo y cómo se hizo. Para eso yo tuve que revisar los archivos de mi misma universidad donde yo estudié, los pillé el decreto, por ejemplo, de cierre que le llegó a la Universidad Austral, el decreto de ley de 353 de 1974, en donde, por ejemplo, la Junta de Gobierno de aquel tiempo se creó una comisión liderada por la Universidad Católica de Chile, en donde establecieron que las universidades eran las únicas que tenían que formar profesores, o sea, era su responsabilidad exclusiva. ¿Y qué pasó? Se reubicaron a los estudiantes de Ancud, y también los que estaban, las otras escuelas normales que estaban acá en el sur de Chile, que eran Ancud, La Unión y Valdivia. Y en este caso la Universidad Austral de Chile, con la Casa Central en Valdivia, se hizo cargo de estos tres estudiantes, de estos tres escuelas normales donde estaban todos estos estudiantes. Y se traspasaron las dependencias y los materiales de cada escuela normal. En este caso, la Facultad de Letras y Educación
se hizo cargo de estas escuelas normales y en este caso de estas estudiantes y formó en este caso en Ancú o estableció una institución que formara la pedagogía en educación básica. Ya justo el profesor Ramón Bustamante, que como les decía, él hizo sus últimos, ejerció sus últimos años en la Escuela Oriente, él me dijo que justo lo pilló el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Que él no pudo salir de profesor normalista. A él lo reubicaron y al final tuvo que hacer todo el proceso de nuevo y volver a entrar a la sede que estableció la Austral en Ancud. Y al final él salió con pedagogía en educación básica. Lo que llamaba la atención en los documentos que revisé era que de las 3 escuelas normales de donde la Universidad Austral de Chile se hizo cargo, la escuela normal de Ancud tenía más estudiantes. Ancud poseía 269, Valdivia poseía 187 y la Unión 85. O sea, aquí en Chiloé estaba la mayor cantidad de estudiantes normalistas. Como mencioné, se traspasaron todas las dependencias de la Escuela Normal de Ancud a la Universidad Austral. El Fundo Caracoles fue de mucho interés para la Universidad Austral porque aquí ellos vieron como interés para las carreras de agronomía y de medicina veterinaria. O sea, aquí ya no, su formación de profesor ya no estaba tan vinculado al campo porque estaban viendo el terreno para otras carreras, no propiamente tal para el profesor. Y para poder ingresar a esta universidad, o en este caso a esta sede, ¿qué pedían a los estudiantes? O lo que le pidieron al profesor que, como comentaba, lo dejaron como a media. Cédula de identidad, un informe socioeconómico expendido por una asistente social, 6 fotografías de carnet de identidad y certificado de salud, licencia de educación media y concentración de notas. Eso era lo que se pedía. Y en este caso la formación de la sede nueva que se estableció de la Universidad Austral, su formación duraba 4 a 5 años. Y era una pedagogía con mención. Bueno, como para finalizar, ¿qué conclusiones yo pude sacar con esta investigación? Que como mencioné fue muy linda de realizar porque fue muy bonito vincularse con los profesores y su quehacer docente. Es que la memoria de ellos tiene un peso importante en nuestra historia y en el proceso educativo. Sin ellos no podrían, sin ellos no podría haber realizado esta investigación porque su conocimiento, ellos eran muy lúcidos, sabían todo, se acordaban de todo. Incluso entrevisté a una profesora como de 80 y tantos años y ella sabía todo, me hizo un plan de estudio, todo lo que ella estudió. Hubieron diferentes elementos que marcaron la Escuela Normal Rural de Ancud. Primero, el sello rural, porque las profesoras se caracterizaban en preparar a sus estudiantes para el campo. Incluso el profesor Héctor Leiva, que si bien se formó en Valdivia, pero también tenía esa escuela normal del sello rural, ellos decían que tenían que aprender a trabajar en el abismo, porque ellos no iban, como les decía, no le iban a pedir a los apoderados que le compren cuadernos y lápices. Si se acababan los víveres, tenían que aprender a hacer dulces, tenían que aprender a hacer cecinas, embutidos, tenían que aprender a hacer todo eso, y todo eso no era solo para los estudiantes, sino que también era para la comunidad, trabajar y aprender a trabajar con la comunidad, sobre todo en los sectores rurales. Igual es importante mencionar que si bien todos los profesores que yo entrevisté tenían un amor por su docencia, pero no hubo una vocación inicial. Sin embargo, esta se fue desarrollando con el tiempo. Y lo que mencioné anteriormente, el internado fue un elemento significativo porque sin el internado o el beneficio del internado no podrían haber estudiado las profesoras porque no tenían las condiciones socioeconómicas para poder formarse. Así que eso, esa es mi presentación, espero que les haya gustado. Ahora abierta a preguntas. Gracias, Estrella. Ya, mira, tenemos comentarios primero. Don Guillermo Roa dice gracias, gran aporte. Tenemos una primera pregunta que viene de Catherine Ruiz, quien dice, ¿qué pasaba con los profes que ya ejercían y se sometieron a este cambio? Respecto a qué cambio sería. Sí, eso nos explica mucho. A ver si Catherine quizás puede explicarnos un poquito más a qué se refiere para después rehacerle la pregunta a Estrella. Mercedes Núñez como que agrega, quizás exponernos
en lo que tú expusiste, igual que dice que la Escuela Normal Rural de Mujeres de Ancud, que nace a la vida pedagógica y cultural del país, entre otras, por decreto número 3123 del 31 de mayo de 1930, en la primera mitad del siglo XX, en un venturoso 10 de abril de 1931. Lo diré como comentario. Y Mariana Aravena dice, muchas gracias por generar este tipo de espacios tan necesarios para conocer y entender nuestra historia insular y hacer partícipe a investigadoras chilotas del mismo. Quisiera pedirle a Estrella, si pudiera explicar, ¿cuáles eran las diferencias de contenido al inicio de la escuela normal debido al género de sus estudiantes? Y también quisiera saber qué estudiaban las mujeres, qué estudiaban qué estudiaban los hombres, qué estudiaban las mujeres cuando recién se forma la escuela normal rural de Ancud, en sus planes de estudio, qué tan diferente era. Ya, por ejemplo, según lo que, si bien no pillé documentos propiamente tal que lo expresaran, pero los profesores que yo entrevisté y las mismas profesoras me decían que cuando ingresaron los varones, ellos estaban en la misma sala, aprendían lo mismo, en el caso de ellos. Ahora respecto a voy a compartir esa parte, no sé si se está viendo. Sí, sí, está viendo. Ya. Por ejemplo, aquí yo hice como en anexo a mi tesis las diferencias. Por ejemplo, el plan de la izquierda es como el de los varones, podríamos decir, por ejemplo, en 1929, que fue con el plan de estudio que empezó la escuela. Y en este caso, ahí ven los contenidos, por ejemplo, y las cargas horarias. Tenemos religión y moral, ética profesional, historia y geografía, dibujo, caligrafía, trabajos manuales. Por ejemplo, los trabajos manuales, eso no lo hacían las mujeres. Por ejemplo, aquí dice, esto lo rescaté del libro de la formación del profesorado en Chile. Por ejemplo, en vez de trabajos manuales, ellas hacían economía doméstica o puericultura. En esas cosas cambiaba. Respecto a la transmisión de conocimientos y como la memoria que tenían que hacer para finalizar su carrera, en este caso no hay diferencias, pero ahí está la diferencia. Por ejemplo, en trabajos manuales. Los hombres aprendían a trabajar con madera, artesanía. En cambio, las mujeres no. Eso. Pamela Caro, profesor también, hermoso trabajo en honor a los profesores normalistas, profesor y profesora normalistas. Según su opinión, ¿cuáles son los cambios más significativos entre la formación docente normalista y la actual pedagogía universitaria? Felicidades. Ya. Por ejemplo, no sé, yo que me formé de profesora y más la investigación y las experiencias que los mismos profesores normalistas me decían, por ejemplo, el profesor, todavía no me olvido del profesor Ramón Bustamante, que él me decía que es el compromiso y la responsabilidad. Obviamente no hay que echarlos a todos en el mismo saco, como se dice vulgarmente, pero sí hay el compromiso actualmente de algunos estudiantes de pedagogía y los mismos profesores quizás no es lo mismo de antes, la dedicación, porque también va cambiando el sistema y la carga que tenemos actualmente. Bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de ejercer como profesora porque me titulé hace poquito, pero por ejemplo, quizá la carga es tanta que no tienen espacio o tiempo para desarrollar otras actividades que quizás el profesor normalista sí tenía. O también el compromiso o el trabajo con la comunidad, porque igual ahora los profesores, obvio, hay profesores que se dedican o se vinculan con la comunidad, pero no son todos. La mayoría quizás se dedica o por tiempo o por su familia al trabajo pedagógico en la escuela y después ya no hay más trabajo o vinculación con la comunidad, pero yo creo que eso. Y también la formación, porque por ejemplo, el profesor normalista en los planes de estudio se pone mucha énfasis en la transmisión, en el método, en cómo enseñar. En cambio nosotros, o por lo menos en mi universidad, mi formación, a nosotros nos enseñan más contenido, pero no mucha, como se dice, asignaturas de pedagogía. Tenemos poco, podríamos decir, cultura en cuanto a cómo enseñar, pero eso va variando igual en cada universidad. Pero, por ejemplo, yo igual pude ver esa diferencia. Catherine Ruiz especifica un poco más su pregunta. La pregunta era, ¿qué pasaba con los profes que ya ejercían y se sometieron al cambio? Se refiere al cambio de la modalidad de enseñanza, ya que con los cambios de gobierno y la estructura de Estados Unidos.
Eh, Mm, no sé si la entendí bien. ¿Quieres saber con Este, respecto, a ver, dice, qué pasaba con los profes que ya ejercían, que se sometieron como al cambio de modalidad de enseñanza? mire, por lo que decían los profesores, les reestructuraban o trataban como de agarrar como la colita, como se dice, sobre los nuevos planes, las asignaturas, pero sí, pero se supone, según lo que ellos me mencionaban, que igual continuaban, pero algunos le hacían algunas modificaciones. No sé si tanto en los últimos años, pero por ejemplo, no sé, pasó una profesora que estaba haciendo su práctica de profesora normalista, fue el golpe de Estado, por ejemplo, se reestructuró todo el sistema educativo en cuanto a la formación de profesores y ella tuvo que volver a hacer otro año de práctica, pero con la modalidad, en este caso, de la universidad, porque igual se tuvo que matricular de nuevo, siendo que le quedaba el último año. Pero tenía que acogerse como por último a la colita que quedaba de esta reestructuración. Por lo menos eso me decían las y los profesores. ¿En la escuela normal rural de Ancud eran todos chilotes? ¿O gran parte, hay como una estimación de la población que realmente era proveniente del archipiélago? Eh, no encontré, o sea, por ejemplo, esas eran proyecciones de mi investigación porque no encontré información concreta de eso, pero, por ejemplo, sí encontré información respecto al primer curso de varones que entró a la Escuela Normal de Ancú cuando podían ingresar los varones. En este caso eran como 25 de Chiloé y los otros eran de Puerto Montt y de Yanquihue, porque en este caso del continente, como se dice, tenían que ir a Valdivia, pero si estaban en Puerto Montt y Yanquihue podían fácilmente venir a Chiloé. Y respecto a las mujeres, bueno, entrevisté a una profesora de Punta Arenas, ella era de Punta Arenas. Pero eso sí, la escuela normal, según la prensa que yo estuve investigando, era para el sur de Chile, o sea, podían provenir por ejemplo, Punta Arenas, Coyhaique, porque ellas me decían que tenían compañías de esos sectores. Obviamente aquí todo era clasificado respecto al proceso de admisión, si cumplían o no con las capacidades, pero sí había mucha demanda por esta escuela, porque, como digo, era orientada para el sur de Chile, y como yo lo puse en mi tesis, a la comprensión de la formación de maestros y maestras para el sur del país. ¿La escuela normal de Ancud fue la más austral de Chile? Según la información que yo encontré, sí, es la más austral, porque hubo una en Puerto Montt, pero esa, por lo que leí en una parte, se había quemado. Sí, eso Así fue lo que no, que era para sí, eso, corroborar un comentario que hacía Mercedes. sí. Mercedes Núñez también dice, con respecto al tema del plan de estudio que ha mostrado, dice sí, trabajos manuales con un estupendo profesor, el artista escultor Julio Barrientos Pera. Y Mariana Aravena te agradece por compartir tu trabajo. Yo tenía una duda con respecto al tema de la feminización de la profesión normalista rural prácticamente. Eh, si nos podías detallar un poquito más con respecto a cuándo es mixto la escuela normal de Ancud, cuándo es solamente mujeres, cuál es la proporción de mujeres y hombres cuando estaban los dos juntos. ¿Hay como datos sobre eso? Esa información no la pude encontrar respecto a cuántos, por ejemplo, cuántos varones eran por curso y cuántas mujeres. Pero sí, desde 1952 hay un decreto que permite, obviamente autorizado por la Dirección de Instrucción Primaria, respecto a la incorporación de los varones. ¿Y por qué? Porque los varones del sur del país tenían que viajar de Valdivia hacia el norte, hasta Santiago. Hay muchos profesores que se formaron en Santiago porque no tenían el beneficio de formarse en Chiloé, o por lo menos en el sur de Chile. Entonces, en 1952 se da la oportunidad de que estos jóvenes varones puedan entrar a la escuela normal. Y antes eran solo de mujeres. O sea, hubo como 20 años en donde la escuela normal de Ancú era solo de mujeres. ¿Y eso a eso se debe la elección de el periodo que elegiste? Sí, sí, incluso lo mencioné. Por eso, una es la temporalidad establecida tanto porque necesitaba los testimonios orales vivos en este caso, porque pillé de ese periodo o sea, profesores, y por el tema de que en ese año se pudo incorporar los varones. Pero como mencioné, los varones si bien podían entrar, pero no tenían el beneficio del internado. Y en este caso pasó con el profesor Héctor Leiva, que él es muy conocido acá en Quillón,
que él entró justo, o sea, él entró por ese periodo a estudiar, pero él no podía estudiar en Ancud porque no tenía las condiciones socioeconómicas para poder costear un hospedaje o una pensión. Entonces tuvo que irse a Valdivia porque en Valdivia era de hombres y tenían el beneficio de del poder. internado. Con respecto a lo rural urbano, ¿qué tan cierto es que una vez yo escuché a la señora Isabel Bello que decía que los alumnos que sacaban como mejores notas en la escuela normal de rural de Ancud se iban a los sectores más urbanizados y los que tenían menores notas los mandaban a los sectores rurales? Me parece que le escuché, pero por ejemplo, ahí, mira, respecto a los testimonios de las profesoras, era lo que les tocaba nomás. Obviamente, si tenían contactos, pitutos, podían irse, por ejemplo, había una profesora que me mencionaba que ella podía irse a una zona urbana, pero ellos eran preparados para las zonas extremas, para trabajar en el abismo, como decía el profesor Héctor. Pero ninguno me mencionó mucho eso, más que nada me decían lo que les tocaba nomás, y tenían que ir, sobre todo las prácticas. Las prácticas los enviaban a las islas, por ejemplo, había una profesora que es la profesora de Achao y le tocó en estas islas que están al frente de Achao. Entonces ahí de lo que les tocaba nomás. No había como una predisposición desde antes, desde la escuela. Como, es lo que sí me mencionaron en el tema de los pitutos, que si eh, tenían la oportunidad, se les ofrecía y tenían a alguien que les pudiera ayudar, lo hacían en una zona urbana. Pero eso fue lo que más me mencionaron. Alberto Loncomilla Casanova dice: muchas gracias por esta presentación. Me quedan algunas preguntas. ¿Aún quedan aspectos o rasgos de este tipo de enseñanza-aprendizaje en Chilhue? ¿Qué debería mejorar la educación desde Chilhue, en base a tu investigación? Eh, yo lo que más, y yo creo que eso es una de las cosas transversal a nivel chileno, es que la educación o el sistema educativo esté más contextualizado con el territorio. Por ejemplo, bueno, igual vemos que, por ejemplo, aquí, no sé, pues, supongamos el Liceo Rayen Mapu vinculó quizás ¿cuánto que se llama? Sus técnicos con el tema del agropecuario, el tema de las salmoneras, por ejemplo. Ya, eso es como ya un poco más contextualizado, pero yo creo que todavía falta la formación de los profesores. Eh, yo creo que más vinculado quizás al conocimiento del campo. Yo no sé nada del campo, y eso que vivo en el campo y no sé nada, porque quizás mi predisposición quizás de aprender también, y también porque no nos prepararon. Yo creo que eso falta, que la educación y la formación de los profesores esté más vinculada a el territorio. Y en este caso a Chiloé, que somos una isla, o en este caso un archipiélago de islas. Yo creo que esa es una deuda que hay con la educación. Hablando de deudas, ¿qué pudiste indagar con respecto a la deuda que existe desde el Estado con los profesores normalistas? eh, Todavía está en deuda. Por ejemplo, las profesoras que me mencionaron respecto a eso fue la profesora Lasteña y la profesora Isabel Bello. Y ella les llegó, ellas no pudieron seguir ejerciendo. Les llegó, como se le dice, el conocido sobre azul. Cuando estaban, todavía me acuerdo que ellas ya eran profesoras, estaban ejerciendo, supieron lo del golpe y a los meses después les llegó el sobre azul y no pudieron ejercer nunca más, y eso es una de las grandes heridas que ellas tienen en su corazón, lo que me mencionaban en sus testimonios, porque ellas no podían hacerle clase a sus niños que vieron crecer, y aparte, obviamente, de la parte económica, es una herida en su docencia, en su ejercicio, en su formación, porque ellas podríamos decir que fueron discriminadas por el hecho de cuánto que se llama de ser profesoras normalistas, porque según, y lo dice el decreto de cierre de las escuelas normales, de que ahí está el anarquismo y el marxismo, y que las escuelas normales eran un foco de desorden y que no estaba, y podía esto ser como oposición al gobierno que se estableció después del golpe de Estado. Entonces, al final aquí la deuda se sigue manteniendo y como menciono, no solo a nivel económico, sino a nivel emocional también para ellas o para todos los profesores que no pudieron seguir ejerciendo. Con respecto a esa pena que tú comentabas, doña Lasteña igual compartió un poema que se llama Mi pecho no lleva flores, que habla sobre eso, y en su última estrofa ella habla lo que tú comentabas, porque dice: mi pecho no lleva flores, el viento, lluvia, sol, el tiempo pasa deprisa,
pero aún recuerdo sus sonrisas. Hoy son hombres y mujeres que llevo en mi corazón. Mi pecho no lleva flores, las últimas se secaron en mi viejo delantal. Exacto. Sí, ella era la que más me mencionaba que le daba mucha pena y ella después quizá, bueno, hay que mencionar igual que los profesores normalistas, su formación no terminaba ahí, ¿ya? Ellos seguían ejerciendo, se seguían capacitando, por ejemplo, la profesora Lastenia, después ella sacó, creo que estudió para parvularia, ella se especializó en parvularia. Incluso ella, yo creo que muchos de los queyoninos, su profesora de educación parvularia fue ella. Entonces ahí no, eso igual es un punto a aclarar de que los profesores se seguían perfeccionando, seguían adquiriendo conocimientos, se iban a Santiago, ella me recuerdo que se fue a Puerto Montt, por lo que recuerdo, otra profesora después sacó la pedagogía en educación diferencial, y así se fueron perfeccionando, y así pudieron seguir ejerciendo algunas, porque no, si hubieran quedado solo con la escuela normal, no iban a poder seguir ejerciendo después del régimen. Y esto fue generalizado, el tema de que los sacaron a los profesores que estaban vigentes en época de dictadura. ¿Fue generalizado la expulsión de estos profesores? ¿O algunos se salvaron? Según lo que me decía, por ejemplo, la que más me mencionó, porque no todos los profesores querían tocar ese tema. Eso igual es muy importante señalar que no todos los profesores querían o mencionarlo, referirse al tema, porque obviamente todavía se tiene quizá un poco de recelo con este periodo. Pero las pocas personas, que en este caso la profesora Lastenia, dice que sí, porque hubieron profesores que desaparecieron en ese tiempo, fueron detenidos, ¿ya? Y que en el caso de ellas pasó, pero ahí no pude indagar mucho porque, como les digo, los profesores no quisieron profundizar, como que no querían que hablar de ese tema. Es como una herida que todavía está Sí, ahí. y les da como temor todavía, incluso eso noté cuando los entrevisté. Eh, este cambio que tú comentabas de este plan de estudio del año 64 que marca como un quiebre con los anteriores, en el sentido de la profesionalización, el alargamiento de la carrera docente normalista. ¿Nos podrías detallar un poco más desde dónde surge como esta visión de, no sé, profesionalizar a los Que, ya, profesores? lo que pasa es que según la lectura bueno, las lecturas que estuve revisando, el profesor normalista era muy discriminado y devaluado ante su par, que eran los profesores secundarios. ¿Ya? Entonces ellos siempre aspiraron a una formación más completa o quizá un mayor requisito. Y de eso se acogió también el decreto que hicieron la Junta Militar, o en este caso la Comisión de la Universidad Católica de Chile, que se acogieron de que los mismos profesores también pedían esta elevación de requisitos para poder ser profesores. Pero va con eso, es lo que más salía en las lecturas, de que ellos querían como equipararse a sus pares que eran formados en este caso para ejercer en la secundaria. Era más por eso. Era una demanda propia de ellos, no era como algo Sí, impuesto. obviamente, pero tampoco ellos pedían que se eliminaran las escuelas normales, quizás reformarla, incluirle una mayor cantidad de, no sé, cargas horarias, especialización en educación secundaria, pero en este caso, como mencioné, el régimen estableció que se cierren y que pasaban a ser de las universidades. Y de eso se acogió, porque incluso en las lecturas señala, porque de ese ítem se acogieron para poder hacer esta reformación completa o transformación, podríamos decir. Mercedes Núñez dice sí, con respecto a lo que comentamos en antes, lo que te preguntaba, dice sí, efectivamente los 3 primeros lugares de cada egreso se premiaban y se empleaban en las zonas urbanas. Lo deja como comentario. Y Pamela Ah, ya. Jara dice, mencionaste que las enviaban a prácticas pedagógicas a zonas alejadas. ¿Cómo se financiaban esas prácticas pedagógicas? Bueno, eso no me, o sea, lo único que recuerdo que algunas me decían que les pasaba, llegaban a la casa de alguna familia y que de ahí hacían, una también era por parte de sus padres, quizás que le apoyaban un poco, pero lo que más me decían, o quizás no se indagó mucho en ese tema, no profundicé mucho en ese tema, pero ellas me decía que llegaban a familias y vivían ahí, y de ahí hacían sus prácticas. Era como Eso, un financiamiento desde el Estado. no, eso no lo profundicé mucho. Sí, yo tampoco, creo que nunca he escuchado
Sí, solo sé eso. Con respecto al decreto que genera el gobierno militar, la dictadura militar, bajo, ¿cómo tú lo explicas, cómo tú lo piensas, cómo tú lo ves, el surgimiento de ese decreto, lo que genera en la educación normalista, los Eh, pasos? lo primero es que no fue, para partir los profesores normalistas no fueron consultados. A ellos no se, o también a los mismos administrativos y directivos de las escuelas normales no fueron consultados. Incluso eh, la sede que estableció la Universidad Austral de Chile, en este caso en Ancú, sus directivos eran militares o alguna autoridad de carabineros. Siempre fue todo muy dictatorial. Eso es lo que señalaba en los mismos escritos que yo revisé de la Austral. Decía de que o era un comandante de carabineros o era un militar con cierto rango. Entonces ni siquiera quedaron como directivos después los mismos normalistas que ya venían con una experiencia. Incluso tenían que, por ejemplo, como mencioné, no se les consultaron a los mismos profesores sobre este quiebre. Por ejemplo, hasta los mismos asistentes de la educación que trabajaban en las escuelas normales, algunos fueron reubicados, los otros no. Eh, de, con respecto al tema de cierta idealización del profesor normalista, ¿hay cierta idealización del profesor normalista o no? Sí. Por eso, mira, voy a contar un poco mi historia, ya, porque yo cuando iba en tercero medio, yo investigué otra cosa, que se llamaba la violencia escolar en el siglo XX, porque todos yo creo que tienen recuerdos sobre quizá al cierto, a ver, para que no suene tan golpeante, pero cierta aplicación de hábitos de violencia física por parte de los profesores. No sé si se entiende. Y de ahí me surgió el tema de la formación normalista. En ninguna parte obviamente pillé que les enseñaban eso. Yo creo que eso lo iban adquiriendo o lo aprendieron de sus mismos profesores quizás. Pero sí, hay gente que tiene muy malos recuerdos de sus profesores. Yo creo que quizás muchos de los que están escuchando quizás tienen malos recuerdos porque algunos les pegaban, les tiraban las orejas, les tiraban el pelo, les pegaban con la regla. Y otros no, tienen muy lindos recuerdos. No todos los profesores eran iguales, pero también eso fue una no sé, de las cosas que me llamó la atención de por qué estudiar sobre la formación normalista, porque quizás también buscaba parte de, si es que había algo en su formación. No. Con respecto al tema del término de la escuela normal en Chile, ¿cuándo finaliza la escuela normal en general? En ¿Termina en cuanto a 74 o termina posteriormente? 74, el golpe de Estado fue en el 73. Se deja de funcionar las escuelas normales porque eso sale, porque hay como dos decretos, pero en el 74 se cierra. Y ahí se explicita de que las universidades tienen la responsabilidad exclusiva de formar a los profesores para el país. Y eso sí, después se establecieron como las continuaciones, pero por parte de las universidades en los distintos territorios, como lo que fue la sede de la Austral. Sí, porque ahí estudió Hugo Antipani, si no me equivoco. Sí, por ejemplo, como mencionaba, debe haber alguna persona que conozca al profesor Ramón Bustamante. Él estuvo un año en la escuela normal y después pasó a ser profesor de la Universidad Austral de Chile. Catherine Ruiz pregunta, ¿qué rescatarías de la educación normalista para que sea aplicada en el sistema educacional actual? Aparte de enseñar sobre dónde vivimos, sino en general, como las clases de ética, puntos suspensivos. Eh, a ver, de la formación normalista, no sé, o sea, hay muchas cosas que rescatar, pero de cómo estos profesores enseñaban, de las metodologías de la enseñanza, de adecuarse a las condiciones del contexto y el tema de que actualmente se enseña mucho contenido, pero no se enseña muchas cosas de la vida, por ejemplo, a modo mixtamente. Cocinar, por ejemplo, yo aprendí a cocinar después, por ejemplo. Yo creo que muchos de los auditores quizás pueden compartir con sus hijos que no saben esas cosas. Y quizás en la escuela sí se puede aprender porque quizás con todo este tema del sistema laboral, los papás no tienen tiempo y quizás esas son prácticas que se podían ver en la escuela, cosas más para la vida.
porque los contenidos, incluso los mismos estudiantes a veces pierden interés por los contenidos, pero también se podría ver eso y profundizar un poquito más eso en la escuela o el trabajo, no sé, de las invernaderos, con los animales, relacionado, como decía, al contexto territorial. Fuera de todo lo que hemos hablado de estos posibles quizás profesores que, bueno, a mí también me pasó que a mí también los profesores me tiraban las patillas, que hayan habido episodios de violencia, pero mirando en el plano global, ¿es necesario desde Chiloé reconocer de una mejor forma a los profesores normalistas, darle como un mayor, quizás mostrar de mejor forma su legado, o estamos, mi pregunta en el fondo, ¿estamos en deuda con el reconocimiento hacia el profesor normalista en Chiloé? En ¿O no? Chiloé, a nivel nacional y obviamente a nivel provincial, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas personas que nunca, yo cuando, por ejemplo, me preguntaban de qué hacías tu tesis, yo decía de una escuela normal y todos quedaban como con signo de interrogación, porque no sabían que era una escuela normal, cómo se formaban los profesores. Yo creo que todos tienen el concepto de que los profesores se forman en las universidades, pero tenemos muchos profesores y tenemos muchos tesoros vivos que pueden contar sus experiencias, sobre todo el tema de su ejercicio docente, porque como mencionaba, fue súper importante y precario su ejercicio docente donde ellos en este caso ejercieron. Pero yo creo que sí hay una gran deuda y habría que transparentarla y sociabilizarla más con la comunidad y sobre todo con las nuevas generaciones, porque otro de los datos que igual yo encontré revisando los documentos es que Chiloé era una de las zonas a principios del siglo XX que, según las estadísticas del periodo, era una de las más alfabetizadas. Quizás no sabemos bien la calidad de esta alfabetización, pero era una de las zonas más alfabetizadas y había un interés por la comunidad de que sus hijos estudiaran también, o sea, también hay algo de interés de las familias, porque incluso habían más, como todos sabemos, antes se dividían las escuelas en varones y mujeres, ¿ya? Y en este caso y eso tenía que ver con el territorio y la cantidad de habitantes que había en ese territorio, pero ahí en la prensa que yo estuve leyendo había en este caso, padres que tenían hijas y la mandaban sí o sí a la escuela de varones, porque querían que su hija aprendiera. Entonces, esas son cosas que hay que rescatar, y sobre todo la educación en sí, de cómo era la educación en el siglo XX. Con respecto a uno de tus objetivos, que es de los primeros, el tema, tú estabas viendo como los temas socioeconómicos de los estudiantes o de los profesores normalistas que ingresan a la escuela normal rural de Ancud. ¿Sí? La situación, tú me comentabas también que Héctor Leiva no pudo estudiar en Ancud por temas socioeconómicos. Claro. Era mucha la diferencia entre quien podía ingresar a la escuela normal rural de Ancud con quienes no podían. Recordar que acá que yo ni siquiera había camino, sino que las profesoras iban en vapores para allá. Más que nada tenían que cumplir con los requisitos educativos y no obviamente con requisitos socioeconómicos, porque el beneficio iba a estar igual del internado. Pero en este caso, no sé, como decías, el tema de las que no habían caminos y eso, por ejemplo, había una profesora de Achao, todos conocemos a Achao, o la gran mayoría, ella se iba en caballo, en carreta, hasta donde tenía que cruzar del muelle, en este caso, hasta Dalcahue, después se iba en bote, y después tenían que arrendar otra carreta, tenían que llegar a Castro, y desde Castro tenían que tomar el tren para Ancud. O sea, era sacrificado. Y ella, por ejemplo, esta profesora era de una buena situación económica, pero tenían que hacer ese sacrificio. Entonces yo creo que en ese caso no había un requisito de socioeconómico, más que nada de, obviamente, las ganas, el que tuvieran las capacidades y las facultades en cuanto a todas las materias que tenían que aprobar y el tema de la salud, y la salud tanto psicológica o física. Pero no hablaba, o sea, como bien señalé, el internado fue un elemento transversal porque sin eso no podrían haber estudiado las estudiantes. Ahora, si tenían dinero y costearse, por ejemplo, la profesora Lastenia y la profesora Isabel, ellas no se quedaron siempre en el internado porque ellas tenían familia en Nancut. Sí. Con respecto, tú como entrevistaste a tantos profesores, profesoras, ¿pudiste encontrar como diferencias en su experiencia educativa, en quizá en su trayectoria como profesor normalista,
¿hay puntos más en común en su trayectoria o hay puntos como diferidos desde la experiencia de cada uno? La mayoría concordaba con el tema de las condiciones de los sectores rurales precarios. La mayoría. Por ejemplo, la mayoría de las profesoras me mencionaban cómo ellos le sacaban, por ejemplo, los piojitos a sus estudiantes, porque llegaban a contextos sumamente pobres. Y los varones quizá, por ejemplo, igual el libro de profesores normalistas de Dante Montiel, también mencionaba, por ejemplo, que en este caso las profesoras no me lo mencionaron, pero también había un acoso en cuanto por la misma comunidad, algunas profesoras que llegaban solas. Ya, eso no me tocó en las entrevistas, pero sí lo leí en su libro, que habían profesoras que tenían que, por ejemplo, salir arrancando de algunos lugares porque tenían acoso de los vecinos, porque estaban solas. Por eso en algunas partes las mandaban a los hombres más alejados y a las mujeres en ciertas partes nomás. Y la relación de los profesores, te lo pregunto específicamente acá en Quellón, con las comunidades locales, comunidades indígenas muchas veces, porque si no me equivoco, doña Lasteña estuvo en Yaldá, doña Isabel Bello en Quellón Viejo y don Néstor Leiva en Huequetrumao, que Sí. son territorios marcadamente indígenas acá en Quellón. Con respecto a eso, ¿qué comentaban ellos? ¿Qué comentarios tenían respecto a su lazo con la comunidad como local o indígena? El profesor Héctor Leiva, por lo que recuerdo, él me decía de que él cumplió un rol súper fundamental en cuanto a el establecimiento de esta escuelita ya en Compu, en este caso, Yatmo Compu, porque habían profesores antiguos que las comunidades indígenas no habían aceptado, pero a él sí lo aceptaron, quizás estableció buenos lazos y bueno, hasta el día de hoy, cuando fui a su casa tenía imágenes de las autoridades propiamente tal del sector. Él dijo que se llevó muy, muy bien con ellos. Incluso a él hubo un tema con su asignación por el tema porque él estaba casado en ese tiempo y su señora igual era profesora. La cosa es que a ellos no los establecieron en el mismo sector al principio. Los establecieron en distintos sectores. Pero él como que había sido como una imposición de que lo hayan puesto ahí, pero él en este caso desarrolló buenos lazos. Respecto a la profesora Isabel Bello, ella me hablaba mucho del tema de las misas y el tema de la iglesia, que a los niños los vinculaba mucho con el tema de los domingos, de que tenían que hacer su ceremonia, los bautizos y todo eso. La profesora Lasteña no profundizó mucho en eso, del tema de su vinculación con las comunidades indígenas. Y con respecto al tema de estos viajes que ellos tenían que realizar para llegar a sus lugares de trabajo, en general de tu entrevistado entrevistada, eran muy difíciles sus trayectos hacia su lugar de trabajo, cómo lo hacían. Como mencionaba, algunos se quedaban en la casa de algún vecino de la localidad. Por ejemplo, había una profesora que no sé en qué parte de acá de Chiloé se estableció y vivía hasta con sus estudiantes, porque no tenía, hay sectores que no habían hospedaje. Y otros se construyeron casas, por ejemplo, quedaron ahí. Y como decía, había la profesora de Chonchi, ella en específico me decía que ella sí pues, tenía que trasladarse en caballo, después tomar el bus, después a la vuelta ¿cuánto que se llama? El caballero con el caballo tenía que esperarlo y después volverse a su casa, era todo un sacrificio. Igual, por ejemplo, en los casos de emergencia. Me acuerdo que esa profesora me mencionó, la de Chonchi, que ellas vivían, no sé si es Vilipulli que se le llaman Chonchi, en un sector así como para adentro, así para el campo, y habían emergencias obviamente escolares, y ella tenía que llevarse como podía al niño a Castro, porque no sé, creo que un niño se había cortado un dedo o algo así, y era ella y el director nada más, pues no había nadie más. Entonces los otros niños quedaban con el director y ella se partía, como decía, con su chico para Castro. Pero igual era súper sacrificado porque un caso de emergencia, ¿qué se hacía ahí? No se podía hacer mucho. También había, creo, igual preparación un poco en primeros auxilios, sí, para los sectores rurales, o sea, para la formación rural. Recordar que muchos de esta escuela eran unidocentes, ¿no es cierto? Sí, De los que ejercieron estos profesores. sí, unidocentes. Por eso tenían una formación tan completa. Y con respecto al tema de, ¿cómo se llama? Se me fue la idea.
de los múltiples roles que cumplían las profesoras y profesores normalistas, eh, ¿cómo te lo evidenciaban ellos? ¿Cómo te lo exponían? ¿Lo tomaban como algo normal, valga la redundancia, o lo tomaban como un peso sobre sus hombros? No, como que cuando, por ejemplo, el profesor Héctor Leiva me lo explicó con mucha naturalidad, que quizás era parte de, para evitar mayores conflictos, quién sabe, podían haber llegado a situaciones de violencia, pero ellos lo decían con mucha naturalidad. El tema de esa otra doble facultades, porque al final ellos eran una autoridad y siempre toda la gente me decía, o sea, por ejemplo, cuando yo entrevisté para esa investigación que yo hice en tercero medio, todos me decían, los profesores son una autoridad y lo que dice el profesor es ley. Eh, Aquí tenemos a Tina Cárcamo de Kewi. ¿Cuál fue la profesora más antigua que tú entrevistaste de las que están acá presentes? Eh, la profesora Teresita Ruiz, es ella. ¿Y qué edad tiene actualmente? Ella tenía sobre 82 me parece. Y ella era de Achao y dedicó su profesión ahí en Achao. Ella ejerció poco en Achao, porque ella después se fue como por Temuco. Y allá ella sacó la formación de profesora de educación diferencial. Normalmente todos los profesores normalistas quedaban en territorios cercanos donde ellos vivían, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay que considerar otro tema igual, eh, que las profesoras tenían que adaptarse a donde el marido encontraba trabajo. Por ejemplo, en el caso de ella se casó, me parece, con un carabinero. Entonces, donde mandaban a su marido, ella tenía que irse. Y la reubicaban también porque ella era una funcionaria también, estatal. Entonces igual la reubicaban, pero ella en este caso tenía que adaptarse al marido, no el marido a ella. Y eso era súper recurrente dentro de este periodo. Sí, sí, pero por ejemplo el caso de ella fue más marcado respecto a que al final por eso igual decidió estudiar otra cosa también. No se quiso, en este caso ella dijo que especializarse en otra cosa y como estaba en Temuco y estaba la universidad en ese tiempo, la Católica de Temuco, se pudo especializar, pero en ese caso eso pasaba. Por ejemplo, las profesoras, las Tenia Hernández, no. Ella como que ella no, en ningún momento me mencionó, me definió que su marido, porque su marido me parece que era trabajador nomás del campo, pero ella nunca como que me señaló de que no sé, la labor de su marido determinaba su ejercicio docente. Incluso el profesor Héctor Leiva tampoco, porque estaban en sectores diferentes de Guillón con su señora. Hasta tuvieron como 2 años separados, algo así, ¿no? Sí, sí, y incluso por lo que me mencionaba, su señora tuvo su primera hija y todavía siguen separados y después como que lo juntaron en el mismo sector, algo así como que me mencionaba. Pero como, igual pasaba mucho, sí, no me acuerdo qué profesor me había señalado de que entre profesores se formaba igual un matrimonio y eso. ¿Y la cantidad de alumnos por curso era variado? ¿Había límites con respecto a la cantidad de niños? El que sea unidocente, la diferencia entre unidocente, bidocente en cuanto a la cantidad de alumnos de curso, Eh, lo, Eso no me lo especificaron bien, pero por ejemplo, hubieron casos en donde trabajaron en escuelas dos profesoras. Eso me señalaban, pero tenían, por lo que me acuerdo, decían 30 alumnos, 20 alumnos, y por ejemplo, la profesora Teresita Ruiz, la más antigua que entrevisté, ella me decía que podían hacer clases a orilla del mar, recolectando marisco, entonces todo era más, quizás no eran tantos, porque igual antes no eran tantos, y no todos tenían quizá en la capacidad las familias de enviar un hijo, porque como bien sabemos, antes enviar un hijo al colegio, ¿qué significaba para la familia? Que era un hijo menos que trabajaba en la familia, o en este caso en la casa, o en el cuidado de los otros hijos, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo como mencionaba mi investigación de tercero medio, mi abuela, ella era la hermana mayor, y a ella la mandaron con suerte 2, 3 años a la escuela y después ella tenía que cuidar a sus hermanos.
Entonces, también eso es como súper importante porque las familias que le dieron estudios a sus hijos era porque tenían quizás la capacidad de sacrificar, como se dice, ese niño para que no siga aportando en la casa y vaya a estudiar. También por eso influenció el tema de la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920, porque antes los estudiantes iban a estudiar, pero allá las familias no iban a tener la capacidad de enviarle no sé, una taza de leche o un pedacito de pan. No, no podían. Entonces, por eso se crea esta ley igual de instrucción primaria obligatoria en donde se le empieza a dar comida a los estudiantes en las escuelas. Y eso motivó mucho que los estudiantes fueran a estudiar porque tenían comida, que eso es otro tema súper importante, y los profesores tenían que, aparte de hacer eso, tenían que dividirse las actividades. No sé, la alumna más mayor o el alumno más mayor tenía que hacer fuego, por ejemplo, otros tenían que ir a recolectar agua, otros tenían que preparar la harina tostada, y todo eso. Era como un funcionamiento totalmente colectivo en la escuelita. Con respecto al tema de, ¿cómo se llama?, de tu investigación, al finalizar conseguiste tus resultados, viste tus objetivos, pero ¿con qué preguntas te quedaste posteriormente? Porque siempre uno cuando realiza una investigación surgen nuevas preguntas también. ¿Con qué Sí. preguntas quedaste como por responder o como con dudas que te hubiera gustado profundizar, Casa? El tema de, por ejemplo, el reglamento interno, no pude acceder a documentos quizás propiamente de la escuela normal, porque la escuela normal, el edificio que ahora está ocupado, me parece, por otra institución escolar. Yo fui a Ancud, por ejemplo, no, a la biblioteca a pedir orientación, también fui al museo, no sabían mucho. Sobre todo la biblioteca como que no me orientaron mucho, incluso fui a reuniones de memorias del siglo XX en Ancud y no pude recoger muchos documentos propios de la escuela normal. Solo pillé más que nada el decreto de creación, el tema de el bosquejo de cómo se iba a hacer, la plata que se iba o el dinero en este caso que se iba a invertir, pero por ejemplo me hubiera gustado conocer documentos propios de ahí, o por ejemplo libros, las notas, el reglamento interno tanto de la escuela normal como del internado. Eso hubiera sido súper gratificante haber consultado y quedó como en deuda. No sé si quisieras como agregar algo más con respecto a tu investigación, si te gustaría hacer como un último resumen, quizás para la gente que recién viene Bueno, entrando. o sea, lo que más me llamó mi atención en este caso fueron los dos elementos que señalé, que no había una vocación inicial, y eso es como lo más importante de esta investigación, no había una vocación inicial, se fue desarrollando sí con el tiempo, y por eso los profesores que entrevisté, en este caso hablan con tanto amor de su docencia. Pero como les digo, no había una vocación inicial porque fueron influenciados por parte de familiares y los profesores. Y el tema del internado. Sin el beneficio del internado no podrían haber estudiado las estudiantes porque la mayoría no tenía quizás las condiciones socioeconómicas para financiarse un hospedaje o una pensión en Ancud para poder estudiar. Eso es como lo más rescatable de esta investigación y de los hallazgos, los resultados. Muchas gracias, Estrella, por presentar tu trabajo. Hace tiempo ya te venía siguiendo con respecto al trabajo que había realizado. Agradecer a la gente igual que participó. Mañana vamos a estar con otra profesora de historia, compañera de Estrella, Sí. que nos va a exponer con respecto a las trayectorias laborales de las mujeres chilotas y esta doble y muchas veces triple jornada laboral que tiene la mujer chilota desde que llega a las salmoneras a Chiloé. Así que las esperamos y los esperamos mañana. Agradecemos nuevamente a Estrella. La charla va a quedar disponible en YouTube. Todas las charlas están quedando disponibles en YouTube con el consentimiento de los expositores y expositoras. Así que muchas Muchas gracias gracias. y esperamos que la tesis de Estrella salga pronto a luz dentro de la universidad. Sí, cualquier cosa ahí me pueden hablar. Muchas gracias, Estrella. Que esté muy Gracias bien. a ustedes. Chao.